continuamos con el tema de tabulación y graficación para obtener la gráfica de un lugar geométrico dada su ecuación. Bueno, déjenme mencionarles que en el video anterior se me pasó mencionarles de manera muy importante que la extensión de todas las curvas del video anterior, los ejemplos vistos en el video anterior, todas coincidían que su extensión eran todos los reales, lo cual en realidad complica mucho el resolver, el encontrar la gráfica de una ecuación. Yo sé que en ocasiones es difícil encontrar la extensión de una curva si la extensión no es los reales, es un conjunto más simple, pero bueno, si la extensión de alguno de los ejes es más pequeña, entonces vamos a tener más posibilidades de graficar la ecuación. Bueno, entonces, como primer ejemplo tengo esta ecuación, que es 3x cuadrada más 2y igual a 1. En este caso lo que voy a hacer es, en primer lugar, despejar la y. Voy a obtener que este es el despeje de y. Y bueno, en este caso voy a obtener que se tiene que cumplir esta desigualdad. Esta desigualdad me obliga a que se observa que la extensión es que los valores que el valor de x en valor absoluto es menor o igual que 0.33 en raíz, o sea que x en valor absoluto es menor o igual que 0.58, es decir, las x únicamente están entre menos 0.58 y 0.58, lo cual nos facilita de manera muy importante el acotar el conjunto a tabular. Y bueno, en este caso simplemente tabulé, observen, de menos 0.58 a 0.58. Otros detalles muy importantes de hacer resaltar. Esta gráfica tiene todas las simetrías. Es simétrica con el eje X, simétrica con el eje Y, y como tiene las dos simetrías va a ser simétrica con el origen. Chequen que tengo dos despejes de Y, uno con signo más y uno con signo menos, por lo tanto cada valor de X me va a dar dos valores de Y. Bueno, en este caso no, porque esta es la raíz, esta es la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y, la intersección con estos dos valores determinan la intersección con el eje X, el 0 determina la intersección con el eje Y. Y bueno, simplemente, en este caso, tabulando de menos 0.58 a 0.58, claramente determina la forma de la gráfica. Y bueno, como ven, en este caso la extensión fue de suma utilidad y también el hecho de que la gráfica tuviera simetrías fue de suma utilidad. Bueno, esa es la extensión de X. La extensión de Y se saca de manera muy similar. En este caso, el valor absoluto de Y es menor o igual que 0.71. Y bueno, este es el conjunto, este es el lugar donde debe de estar los puntos de la gráfica, que precisamente es eso. Y bueno, ya tengo la gráfica, ¿sí? Bueno, en este caso, si se fijan, la extensión de X fue sumamente importante. Cosas a resaltar, esta ecuación no determina ninguna asíntota porque no hay ningún denominador en el despeje de Y, pero la extensión de X fue sumamente útil. La ecuación también sugiere a gritos que esta ecuación tiene, la gráfica de esta ecuación va a tener simetría con X, simetría con Y, y bueno, y por supuesto hay una simetría con el origen. Bueno, el siguiente ejemplo sería esta ecuación. El siguiente ejemplo sería esta ecuación. Y bueno, en este caso, bueno, esta es una ecuación más complicada. Bueno, ¿qué puedo mencionar? Observen la ecuación x cuadrada y, x cuadrada xy, x más 2y igual a 1 o menos 1 igual a 0. ¿Qué puedo mencionar? No va a tener simetría con x. ¿Por qué no va a tener simetría con x? Porque existe la y, la y no está al cuadrado. No va a existir simetría con y porque la x está al cuadrado, pero también está presente la x. Por supuesto, yo creo que es muy difícil que exista una simetría con el origen, porque no hay ningún otro tipo de simetría. Bueno, en este caso, voy a hacer la extensión con x, despejar a y. Si se fijan, es posible en este caso despejar a la y. Este es el despeje de y. ¿Sí? En este caso, chequen. La extensión es todos los reales y aquí se tendría que evitar que esta expresión fuera 0.
Si se fijan, las soluciones de esta ecuación son dos números complejos. Entonces, en realidad la extensión de x son todos los reales. Esta significa que va a poderse tabular en todos los reales. Bueno, intersección con x. Bueno, voy a determinar la intersección con x. Estos son los dos puntos con la intersección con x. La intersección con y sería un medio. ¿Sí? Aquí lo que hago es, hago la x por 0. Esta ecuación se simplifica y me queda esta. Y obviamente el único despeje es y igual a un medio. 0,0.5 sería la intersección con el eje y. Tabulo. Aquí no me va a quedar otra más que tabular. No va a haber asíntotas. ¿Por qué no va a haber asíntotas? Porque es imposible que el despeje con y se vuelva 0. Dejen mencionarles que sí podría haber una asíntota horizontal, ahorita veamos. Una asíntota vertical no hay porque es imposible que este valor que esté en el denominador se vuelva 0 en los números reales. Bueno, voy a hacer la extensión con y. En este caso, esto ya sugiere más o menos la forma de la gráfica, pero para que vean que toda la información sirve, en este caso voy a hacer la extensión con y. Esta es una ecuación cuadrática en x, por lo tanto para despejar a x habría que hacer un poquito de álgebra. Por ejemplo, el a sería a más b y, a más b por y, más c. Entonces realmente sí se puede obtener el despeje de x, sería de manera mucho más compleja. Yo en realidad me quedaría únicamente con el despeje de y, pero aquí observen, 4y más 6 está en el denominador, o sea que 4y más 6 no puede ser 0. Y además, obsérvense que menos 15y cuadrada menos 18y más 13 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, y tiene que ser mayor o igual que este valor y y tiene que ser menor o igual, o sea, tiene que estar entre dos valores. Entre dos valores. Hay una asíntota. Observen que la gráfica corta la asíntota horizontal, pero esta gráfica determina la asíntota horizontal. ¿Sí? O sea, ¿qué va a suceder después a la izquierda? La curva se va a ir acercando a la gráfica. Aquí también la curva va a ir subiendo hacia la gráfica. Perdón. Y si se fijan, únicamente con el despeje de y fue suficiente para más o menos darnos una idea de este ejemplo. En este ejemplo fue de bastante utilidad la asíntota horizontal. Para eso nos sirvió la extensión de y, pero en realidad con el puro despeje de y fue suficiente para poder encontrar una tabulación adecuada. Bueno, ok. Regresamos al... Y por último, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es yo creo que uno de los más elaborados que voy a presentar. Esta ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más cy más f se le conoce igual a 0 como la ecuación cuadrática. En realidad hay muchas posibilidades cuando uno se enfrenta a esta ecuación. Pueden salir particularmente parábolas, elipses o hipérbolas, pero también pueden ser algunos casos de degenerado. Veamos qué sucedió en este caso con 3x cuadrada más 2xy menos y cuadrada más 2x más y igual a 1. Bueno, en este caso, pues veamos que, lo primero que tengo que hacer es despejar y. Aquí lo que hay que hacer es poner y en términos, considerar esto que es una ecuación cuadrática. Por ejemplo, el término a de y cuadrada es menos 1. El término b sería 2x más 1. El término b sería 2x más 1. Y el término c sería 3x cuadrada más 2x menos 1. Y si uno sustituye en la ecuación general de segundo grado, obtiene uno dos despejes de y. Y en particular aquí obtengo que la extensión de x es... Obviamente aquí lo que tiene que suceder es que 16x cuadrada más 2x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0, lo cual significa que x tiene que ser menor o igual que este valor
y x tiene que ser mayor o igual que este valor, lo que significa que x tiene que ser menor o igual que menos 0.95 o x tiene que ser mayor o igual que 0.2. Aquí en particular es muy importante tabular antes de menos 0.95 y después de 0.2. La extensión es indispensable y en particular aquí el hecho de tener una herramienta que nos ayude a tabular, como es el caso de la calculadora 991, puede ser indispensable. En este caso hay que hacer una tabla que empiece en menos 0.95, antes de menos 0.95 y después de 0.2. Y hay que tabular tanto esta función como esta función, bueno, este despeje de y. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esa tabulación. Aquí en particular estoy pasando por alto la intersección con X, la intersección con Y, pero también sería de utilidad poderlas representar. Fíjense, esta tabla particularmente está antes del menos 0.95. Menos 0.95. Tabulé antes del menos 0.95. Menos 1.2, menos 1.45. Todos estos valores son antes. Podría haberme seguido. Y después del 0.2. Después del 0.2. ¿Sí? Pero en esta tabla tabulé únicamente el despeje que tiene el más. XY, XY. Todos estos puntos se pueden observar de esta forma. Estos son. ¿Qué sugiere? Que aquí hay una curva. Por aquí. Por aquí. Bueno, también puedo tabular el valor de Y. El valor de Y. Y si se fijan ya se completó. Estos junto con estos ya me da una gráfica. Y estos junto con estos ya me da otra gráfica. ¿Sí? Bueno. Si se fijan, si encuentro la extensión, esta es la extensión de Y, antes del menos 1.95, no, menos 0.95 y después del punto 2. Ya me da la gráfica. Por supuesto, podría haber utilizado el despeje de X, pero bueno, tradicionalmente se despeja Y se tabula X. En este caso podemos mencionar que esta gráfica no tiene simetrías con los ejes, las intersecciones con los ejes son importantes. En este caso nada más hubiera podido encontrar intersección con el eje X. Si hubiera tratado de encontrar una intersección con el eje Y, hubiera tenido una ecuación que no se puede resolver. Bueno, y ya por último presento este ejemplo. Les digo que es realmente arbitrario. Yo traté de mostrarles la mayor cantidad de ejemplos donde sucediera, donde podría utilizar la mayor cantidad de información posible, resaltando que es de utilidad a veces los elementos que encontré. A veces no determinan del todo una gráfica, pero en ciertas ocasiones son indispensables. En este caso tengo esta ecuación, x cuadrada y cuadrada menos 2x menos 3y cúbica más 2y. Bueno, ¿qué puedo observar? Que bueno, para despejar la y, tengo una ecuación de tercer grado en y, lo cual hace que sea muy complejo despejar la y. Por lo tanto, voy a abstenerme de encontrar la extensión de x porque no puedo despejar y. Y por lo tanto, lo primero que voy a hacer es... no se puede despejar la y. Bueno, sí se puede, pero no lo voy a hacer. Pues, no me queda más que observar que el despeje de x es mucho más simple. El despeje de x es mucho más simple. En este caso, esta gráfica va a determinar que la extensión de y son todos los reales excepto menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿Qué sucede con esos dos valores? Que van a determinar asíntotas horizontales. Esos dos valores muy posiblemente no tocan la gráfica. Esas dos rectas no tocan la gráfica de la ecuación. Bueno, en este caso, algo importante que debo de resaltar es que en este caso tengo una simetría. Bueno, pareciera que no hay simetrías, porque las x no están completamente al cuadrado. Las y, bueno, no tienen potencias pares. Las y no tienen potencias pares. Bueno, sí tienen potencias pares, pero están mezcladas con y cúbica y y. Por lo tanto, en este caso, ni la x está al tiene potencias todas pares, ni la y tiene todas potencias pares.
no es simétrica con el eje X, no es simétrica con el eje Y, pero chequen el dato. Y bueno, voy a hacer las intersecciones antes. La intersección con el eje X es el 0, 0. La intersección con el eje Y voy a tener dos valores. Tres valores, más bien también, porque el 0, 0 también es un valor que determina la intersección con el eje Y. Por aquí tiene que pasar. Y bueno, también voy a mencionar lo que les había dicho. Si sustituyen X por menos X y Y por menos Y, chequen el dato. X menos X por menos Y al cuadrado, esto me queda menos XY cuadrado. Menos 2 por menos X me queda más 2X. Menos 3 por menos Y al cubo te queda más 3Y cúbica. Y 2 por menos Y te queda menos 2Y. Chequen que en todos los términos cambiaron los signos. Esta ecuación es prácticamente idéntica a la original, salvo que todos los signos cambiaron. Por lo tanto, se puede decir que son ecuaciones equivalentes. Por lo que había mencionado en el video de simetrías, puedo decir que esta ecuación va a tener una simetría con el origen. Chequen que estos dos puntos de alguna forma tienen una simetría con el origen. Bueno, este es un ejemplo que estoy mostrando aquí particularmente porque sucede en ocasiones que es imposible tener un despeje de X, un despeje de Y, y bueno, nos tenemos que quedar exclusivamente con el despeje de X. Les mencionaba que tenemos que tener un despeje, en este caso, de X, y bueno, tenemos que tabular Y. Bueno, en este caso vamos a tener esta tabla. Obsérvense que únicamente estoy tabulando valores positivos. Algo muy importante que quiero que observen es que tabulé alrededor de la raíz de 2. Obviamente no estoy tabulando valores negativos. ¿Por qué razón? Porque tabular valores negativos lo puedo hacer aprovechando la simetría. Ahorita lo van a observar. Únicamente voy a tabular los valores positivos. En este caso estoy tabulando alrededor de la raíz de 2, que es aproximadamente 1.41. Chequen que lo que va a suceder cuando yo tabule en 1.41, que es exactamente, yo tabulé la raíz de 2, aquí es aproximadamente, me dio un error, pero ¿qué va a pasar cuando tabulé alrededor de 1.41? Alrededor de 1.41, que es 1.4, me dio muy negativo. Después de la raíz de 2 me dio muy positivo, pero estos valores, cuando suceda esto en una tabulación, va a automáticamente determinar una asíntota. En este caso, estos son las dos asíntotas, tanto la horizontal como la vertical. Bueno, en este caso, lo que voy a hacer a continuación es graficar esos puntos. Bueno, chequen, estos puntos son los que se graficaron, los que están en color naranja. Bueno, chequen también que hay valores mucho más grandes, por lo tanto es necesario considerar una tabulación mucho más grande. Chequen, aquí hay otros valores que me salieron al tabular. ¿Qué había dicho? Que la gráfica tenía una simetría con el origen. ¿Qué va a suceder? Que estos valores se van a tener que reflejar con respecto al origen. Estos tres valores, estos tres puntos se van a reflejar por acá, este punto se va a reflejar por acá. Y bueno, chequen eso. Ya tengo una mayor cantidad. Estos puntos que están por acá se reflejaron por acá. Entonces aquí ya más o menos se está sugiriendo. Aquí hay una asíntota, entonces la gráfica tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. ¿Qué sucedió? Cruzó el eje Y, volvió a regresar. Aquí hay como un gancho. Volvió a ir. Y después, ¿qué sucede? Aquí está la asíntota. Seguramente va a venir por acá. Va a pasar por acá y va a regresar hacia la asíntota. Y bueno, entonces, si se fijan, la simetría nos ayuda absolutamente. Por supuesto que pude haber graficado, tabulado los negativos si me hubieran dado exactamente los puntos rojos que estoy mostrando. Y ya muestro la gráfica. En este caso, cabe hacer notar que en términos de la X, cada X corresponde a 3 valores de Y, por lo tanto, por eso por eso no determiné el despeje con Y, pero sí pude despejar la X, lo cual me está ayudando de manera muy importante a obtener la gráfica de esta función, bueno, de esta ecuación.
Las simetrías me están ayudando, las asíntotas me están ayudando, las intersecciones con los ejes me dieron una gran idea de qué estaba sucediendo con la gráfica. Y bueno, bueno, creo que es un ejemplo muy completo en donde estoy viendo que desde la extensión de los ejes, las simetrías, las intersecciones con los ejes, todo es de importancia cuando se grafica la ecuación de un lugar geométrico. Bueno, espero que sea de utilidad y bueno, voy a hacer un último video con otros ejemplos que espero sean de utilidad para ustedes, para que ustedes puedan graficar sus primeras ecuaciones. Y bueno, lo que puedo decirles es que lo que tienen que hacer es tratar de empezar a graficar ecuaciones de lugares geométricos, retomándolas de algún buen libro de geometría. Muchas gracias y hasta luego.